Bienvenidos. En este video vamos a hablar de lo que ocurre del otro lado de la comunicación web. Ya estuvimos examinando las tecnologías del lado del cliente, fundamentalmente HTML, CSS y JavaScript y los roles que tiene cada uno, y vamos a ir expandiendo este escenario de a poquito a lo largo del curso. Pero vamos a pasar del otro lado del mostrador y vamos a hablar del servidor. ¿Qué es lo que ocurre de ese lado de la comunicación? En su expresión más simple, el servidor es simplemente un servidor de recursos. Esto es un sistema que tiene una serie de recursos asociados. Ya sabemos, pueden ser documentos HTML, documentos de texto, imágenes. Y el cliente, al solicitar al servidor uno de estos recursos, el servidor simplemente lo identifica y devuelve ese recurso al cliente. Este es obviamente el trabajo mínimo que hace un servidor. Cuando le solicitan un recurso, lo identifica y lo entrega textualmente al cliente. Bajo este esquema, el origen de la respuesta es siempre estático, decimos. Esto es, lo que recibe el cliente es una copia de lo que está en el servidor textualmente. Si es una página HTML, el servidor simplemente toma esa página y la replica en la respuesta al cliente. Lo mismo, por supuesto, si es una imagen o cualquier otro dato representado en forma de documento entregable por el servidor. Esto determina una forma de navegación donde el contenido básicamente es siempre el mismo después de un pedido. Si tenemos el cliente con un navegador y el servidor con una serie de recursos llamamos estáticos, esto es que van a ser entregados tal cual residen en el servidor, ese documento va a viajar al cliente que va a renderizar la página con una serie de procesos que vamos a examinar más adelante, y si nosotros hacemos clic en alguno de los links de esa imagen, pues volveremos a tener un requerimiento HTTP al servidor que identificará ese documento estático, lo enviará al cliente y el navegador renderizará la nueva página. El contenido es siempre el mismo y si iniciamos este proceso vamos a obtener los mismos resultados. Este tipo de navegación, donde tenemos una página que reemplaza completamente a la otra, se llama Page Replacement. Hay otros esquemas de navegación que vamos a ir explorando a medida que descubramos otra interacción más dinámica entre el cliente y el servidor. Pero por ahora básicamente lo que ocurre es eso. Lo que hacemos es entregar desde el servidor una copia del recurso al cliente que va a renderizar como corresponde. Sin embargo, en muchos casos deseamos consultar información que resulta de un procesamiento. Esto no es un documento que reside textualmente en el servidor. Por ejemplo, consultas a base de datos, procesar respuestas a formularios, consultas a otros sistemas externos y en general toda la interacción habitual que nosotros tenemos hoy en día con la web. La idea general es básicamente que entre el cliente y el servidor sigamos teniendo la misma comunicación que teníamos antes y solicitar recursos al servidor, pero esta vez el servidor va a hacer algún procesamiento particular y en función de ese procesamiento va a generar una respuesta al cliente. Esa respuesta no es un documento textual que reside en el servidor como un documento HTML, por ejemplo. Es el resultado de un procesamiento complejo del lado del servidor. Se ejecuta un programa del lado del servidor que está preparado para generar la respuesta solicitada. Por supuesto, la respuesta que tiene que recibir el cliente sigue siendo en las tecnologías que hablábamos al principio, así que la tecnología que procese la información del lado del servidor tiene que ser capaz de responder en este lenguaje. Veamos básicamente cuáles son las alternativas que tenemos para hacer procesamiento del lado del servidor. Una de las primeras manifestaciones probablemente de esta capacidad de cómputo del lado del servidor son los server-side includes. Lo que teníamos en los server-side includes es en el servidor la capacidad de alojar páginas HTML, documentos HTML con ciertas directivas incrustadas entre los elementos del HTML. El cliente solicitaba un pedido al servidor, solicitaba esa página al servidor siguiendo las reglas del protocolo HTTP, y el servidor lo que hacía era, al identificar esa página, procesarla, hacía un parsing de ese documento, buscaba las directivas que estaban incrustadas, las procesaba y generaba una página HTML que es la que finalmente recibe el cliente. Es probablemente la primera forma de procesamiento server-side y es muy simple. Las directivas se escriben de esa forma. Fíjense que tienen un esquema que sigue el de los comentarios en HTML. Entonces la directiva está encerrada como comentario en HTML y esto se hace para que básicamente si el servidor
no comprende esas directivas, las va a ignorar, las va a dejar tal cual, y al viajar hacia el cliente, al ser un comentario, no va a afectar el HTML que va a ver el cliente. Las directivas son muy simples y en realidad no ofrecen ni estructuras de datos ni estructuras de control de un lenguaje de alto nivel. Los archivos tienen que denominarse de una forma especial, con ese indicativo SHTML. Esto es así porque el servidor necesita identificar aquellos documentos HTML que entrega normalmente al cliente o aquellos que necesiten una intervención por parte del servidor para parsear y ejecutar las directivas SSI. Las directivas, dijimos, son bastante simples. Por ejemplo, esta directiva indica cuál es la fecha de modificación del archivo index.html. La directiva se llama flashMod y el archivo que estamos indicando es el que va a ser analizado. En este lugar, en el documento, va a aparecer la fecha de modificación del archivo index.html. Esa fecha va a cambiar a medida que vaya cambiando el archivo, así que resultaba ser bastante práctico para indicar la actualización de un archivo en algún momento determinado. Podía también utilizarse para construcciones modulares en HTML. Esta directiva include nos permitía incluir el contenido de otro documento HTML en esta posición. Entonces se usaba bastante, por ejemplo, para determinar el encabezado y el pie de página de muchas páginas HTML. Esto era mucho más práctico y mucho más modular. Las directivas son muy simples y el uso general que se les daba era muy puntual y con una utilidad limitada. Al no tener estructuras de datos ni estructuras de control, no podíamos hacer una gran programación con esta tecnología. Surge entonces como alternativa la posibilidad de incluir la vinculación de programas hechos en cualquier otro lenguaje junto con el servidor. Esa es la propuesta de CGI. La idea de CGI es que el servidor va a alojar, además de las páginas web y de los recursos habituales, algunas aplicaciones programadas en diferentes lenguajes de programación. Esa aplicación, que es un ejecutable, puede tener varios objetivos, pero concretos. Por ejemplo, puede ser una aplicación que consulte una base de datos y procese alguna información en función de algunos datos de entrada y devuelve algunos datos de salida. Puede ser programado en C, en C++, en Pascal, en cualquier lenguaje de programación que genere un ejecutable en el sistema operativo. El cliente lo que va a hacer entonces es solicitar al servidor la ejecución de esa aplicación. Lo hace a través de un pedido HTTP request mencionando el recurso que va a estar accesible en el servidor, que es esa aplicación. Los datos que vienen del cliente a través del mensaje HTTP son puestos a disposición de la aplicación por la entrada estándar. O sea, básicamente lo que va a hacer la aplicación es un read, como si alguien estuviera leyendo del teclado. El producto de esa aplicación va a ser impreso en la salida estándar, como si estuviera haciendo un write en pantalla. Eso va a producir el documento que finalmente va a ser lo que va a recibir el cliente. Esta vinculación entre el sistema operativo y el servidor es lo que se conoce como CGI, Common Gateway Interface. En realidad es una interfaz de comunicación entre el servidor y aplicaciones externas. Estas aplicaciones que se ejecutan a pedido del cliente se denominan aplicación CGI. La aplicación puede estar implementada en cualquier lenguaje de programación. En aquella época los lenguajes como C o C++ eran los más populares y había muchas aplicaciones CGI escritas en esos lenguajes. La integración con el servidor es simple, funciona, pero es bastante rústica por medio de la entrada-salida estándar. Eso hacía que sea un poquito complicado programar una aplicación CGI. Sin embargo, hubo un lenguaje que se popularizó mucho en su momento para implementar aplicaciones CGI. Ese lenguaje fue Perl. Perl era un lenguaje de propósito general, dinámico e interpretado. Esto significa que no era un lenguaje que necesitaba un proceso de compilación como C o C++. Es un lenguaje en el cual programamos y lo que nosotros programamos va a ser interpretado por un programita especial que va a ejecutar esas acciones. Esto lo hace mucho más ágil para la programación muy cambiante de la web. Bastaba con tener un editor de texto, abrir el código, modificarlo, adaptarlo, extenderlo, y ese mismo código es el que entiende el intérprete del lenguaje, sin proceso de compilación. Esto lo hacía mucho más ágil. Y para la web funcionaba bastante bien,
Porque la web era un escenario de programación en el cual los cambios eran frecuentes. Siempre había que cambiar algo, había que retocar la página, había que hacer la consulta a la base de datos de otra forma, y ese constante cambio de los requerimientos demandaba un lenguaje interpretado. Y ahí es donde nace la tercera opción para tener procesamiento del lado del servidor, que es el scripting, y es básicamente la tecnología dominante hoy en día. En el scripting vamos a tener en el servidor la posibilidad de tener documentos HTML con código incrustado, esto es código script, no son directivas puntuales como SSI. Es código con un lenguaje de alto nivel o directamente solo código script, donde tenemos un texto de un programa completo. En el sistema operativo va a haber algún programa que comprende esas sentencias. Entonces lo que hace el servidor es, al recibir un request de esos documentos, se los va a derivar al intérprete, el intérprete los comprende, los procesa y genera la respuesta. Esa respuesta es la que va a recibir el cliente finalmente. Existen muchos lenguajes que trabajan bajo esta modalidad, en realidad todos los lenguajes dominantes en la web. El intérprete puede ser un intérprete de PHP, el mismo intérprete de Java en la máquina virtual, Python, C#, Ruby e incluso el mismo JavaScript, que luego de tener un gran éxito del lado del cliente, se está empezando a usar del lado del servidor, lo cual es bastante razonable porque al fin y al cabo lo único que necesitamos es la capacidad de interpretar ese lenguaje. Como JavaScript es un lenguaje muy ágil, también ha conseguido muchos adeptos del lado del servidor. Uno de los lenguajes más populares en la web es PHP. PHP fue creado por Lerdorf, Zurasky y Goodmans a fines de la década del 90 y desplazó al lenguaje Perl como el lenguaje preferido por muchos desarrolladores web a fines de los 90. Esto es así porque PHP conserva muchas de las características de Perl, por lo que se convertía en un lenguaje familiar para los programadores Perl, pero incorporaba muchísimos beneficios propios de la web, porque Perl es un lenguaje existente antes de la web y PHP es un lenguaje pensado para la web. Así que lo que hizo PHP fue desplazar a Perl como lenguaje preferido en el escenario web. La forma de trabajar de PHP es bastante simple. El cliente va a solicitar al servidor un recurso PHP, un archivo que tiene usualmente la extensión .php. Ese archivo puede ser, por ejemplo, un documento HTML con PHP incrustado. Podría ser todo un script PHP, pero en este ejemplo tenemos un documento HTML que en un sector, abriendo con esta marca especial y cerrando con esta marca especial, tenemos código de alto nivel que es PHP. Las variables empiezan en pesos y la sintaxis es muy parecida a la del lenguaje C. Cuando viene el pedido desde el cliente, el servidor, antes de entregar la respuesta, tiene que procesar este documento. Ese procesado va a incluir, identificar las porciones de PHP y ejecutarlas. Esto es similar a lo que ocurría del lado del cliente con JavaScript. Sin embargo, estamos ahora del lado del servidor y el servidor va a procesar esta información. Supongamos que estamos en un día viernes, va a devolver este documento HTML. Fíjense que el documento HTML tiene la palabra hola, porque la imprimió acá, eco, de peso saludo es un string que vale hola, y además, si la fecha de hoy, el numeral de la fecha de hoy es 5, entonces imprimimos hoy es viernes. Suponiendo que hoy sea viernes, vamos a ver ese texto en el HTML. Fíjense que lo que el servidor devuelve al cliente es el documento HTML completo, ya procesado desde el servidor en las porciones de PHP que correspondan. Esta forma de procesar un documento HTML es similar a como ocurría con JavaScript. La diferencia es de qué lado de la comunicación ocurre este procesamiento. Cuando viene un pedido HTTP va a haber una respuesta por parte del servidor. Y en este escenario puede haber, ya vimos, procesamiento de los dos lados, tanto del cliente como del servidor. Del lado del servidor, en este caso PHP, se procesa el código y se entrega el resultado. Y en JavaScript se recibe el código y luego se procesa. Se pueden combinar estas dos tecnologías y de hecho ocurre, y es necesario encontrar un buen balance entre las dos. Vamos a ver más adelante que tenemos formas de repartir responsabilidades entre el cliente y el servidor, y el código que va en el cliente y el código que va en el servidor.
PHP entonces va a procesar el código y luego va a entregar la respuesta. PHP es un lenguaje dinámico y es un lenguaje interpretado y extraño para algunos que venimos de otras formas de programar. Por ejemplo, las variables comienzan con pesos y además es muy flexible en el uso de estas variables. Ahí tenemos, por ejemplo, la variable a que vale 1. Aquí la variable b vale el carácter a. ¿Cuánto vale esa expresión? Esto es pesos, pesos, b más más. Este es el operador de incremento. Pero ¿cuál es la variable que se está incrementando? ¿Esta o esta? ¿Qué sucede si imprimimos el valor de la variable a? ¿Cuál es el valor que se va a imprimir en este caso? Si quieren pueden poner pausa y tratar de adivinarlo por su cuenta. La respuesta es 2. Esto es así porque a vale 1 inicialmente. B es igual al carácter a, por lo que pesos, pesos b es pesos a. Y estamos incrementando el valor de pesos a. Al imprimir esto, imprimimos 2. Podemos crear funciones también. Ahí tenemos una función a que imprime hola. Esa función, fíjense, está declarada incluso debajo de esas sentencias que teníamos anteriormente. Dado que la variable b vale a, podemos invocar de hecho la función de esta forma. Podemos tener también algún comportamiento más extraño. Por ejemplo, S1 vale 12 de octubre y S2 vale 11 de abril. ¿Cuál es el resultado de esta impresión? S1 más S2. Pareciera ser que es la concatenación, pero el operador de concatenación en PHP es el punto, no el más. El resultado de esa suma es 23. Para probar alguna de las rarezas que tiene PHP y acostumbrarnos a este lenguaje interpretado y dinámico, por supuesto podemos instalar XAMPP o algún servidor similar que ya tiene Apache y PHP preconfigurado, o podemos venir, si es algo muy simple que lo que queremos probar, a páginas como phpfiddle.org. Esta página nos permite testear algunas cosas de PHP de la misma forma que lo hacíamos con la página JSFiddle, donde nosotros testeábamos algunas cosas de JavaScript. Tenemos aquí la posibilidad de arrancar con algunas configuraciones básicas, pero vamos a venir a CodeSpace, donde tenemos un espacio vacío de PHP y podemos acá comenzar a experimentar con este lenguaje. Por ejemplo, vamos a listar los elementos de un arreglo en forma de lista no ordenada. Fíjense que lo estoy declarando fuera del sector de PHP, dentro de lo que sería el sector de HTML. Este es el inicio de una lista no ordenada y este es el fin de la lista no ordenada. Y lo que vamos a hacer acá en PHP es, bueno, listar cada uno de estos ítems que vamos a incluir en la lista. Por ejemplo, vamos a declarar un arreglo muy simple con algunas componentes. Vamos a poner 3 strings con 3 juegos. Y acá vamos a recorrer ese arreglo y vamos a imprimir esos elementos. Así que por cada elemento del arreglo juegos, que lo vamos a denominar peso J, vamos a imprimir simplemente el ítem correspondiente. Así que imprimimos LI concatenado con peso J y cerramos el LI. Ahí está. Si ejecutamos esto, vemos el listado de los elementos en HTML. Esta página, por supuesto, no es para desarrollar, sino simplemente para probar algunas características de PHP y jugar un poco con eso. Ahora tenemos una noción más completa de lo que ocurre en los dos extremos de la comunicación, en el servidor y en el cliente. En el servidor hay varios lenguajes que se pueden utilizar. Nosotros nos vamos a enfocar en PHP por el momento. Y del lado del cliente, el lenguaje estrella es JavaScript. Hay mucho que aprender de cómo combinar sabiamente las tecnologías en los dos extremos de la comunicación. Vamos a hablar mucho de eso. Pero ahora que sabemos bien qué es lo que ocurre en cada una de las partes, vamos a emplear un poco de tiempo en hablar de performance y de accesibilidad.
Y después vamos a estudiar un poco la interacción especial que hay entre el cliente y el servidor denominado Ajax. Pero eso en videos próximos.